Buenos días, hoy vamos a meditar la palabra de Segunda de Crónica, capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 19. Después de derrotar al ejército etíope con la ayuda de Dios, el rey Asa de Judá estaba volviendo a Jerusalén con los botines obtenidos en la batalla y con el cansancio de la guerra todavía sobre él. Vemos que el rey Asa recibe la palabra de Dios a través del profeta Azarías. Dice allí en el versículo 2, quien salió al encuentro de Asa y le dijo: Óigame, Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con ustedes cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él se dejará hallar, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Asa había vuelto a Jerusalén después de ganar la guerra. Lo que le rodeaba a él y a sus soldados era un ambiente de victoria, de fiesta y de alegría. Seguramente lo que el rey quería en ese momento era celebrar la victoria con el pueblo y luego poder descansar. Y Dios pudo haberle dicho en ese momento: hiciste un gran trabajo, me obedeciste, confiaste en mí y derrotaste a tus enemigos. Ahora ve, celebra con tu pueblo y repósate. Pero en vez de dar palabras de elogios, palabras de aliento o de consuelo, vemos que Dios inmediatamente entrega palabras de desafío y de compromiso. Si ustedes están conmigo, yo estaré con ustedes. Si me buscan, me van a encontrar. Pero si me abandonan, yo también los abandonaré. El rey Asa ya venía haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Eso fue lo que nos mostró, ¿no?, en el capítulo 14 de ayer. Él quitó los altares de los falsos dioses, destruyó a los ídolos. Asa fue un rey que recuperó la adoración al verdadero Dios dentro de su pueblo Judá. Sin embargo, Dios no le da tiempo a descansar a este rey e inmediatamente muestra una realidad que todavía había dentro del pueblo, no, para que él continúe trabajando, continúe reformando a su pueblo. El versículo 3 dice: por mucho tiempo estuvo Israel sin el Dios verdadero, sin sacerdote que les enseñara y sin ley. Muestra la crisis espiritual dentro del pueblo, ¿no?, la ausencia de la adoración a Dios, la ausencia de la enseñanza de la palabra de Dios. El versículo 6 también dice: una nación era destruida por otra nación, una ciudad por otra ciudad, porque Dios los turbaba con toda clase de calamidades. Por causa de la idolatría, por la crisis espiritual delante de Dios, el pueblo seguía padeciendo toda clase de calamidades. Especialmente había violencia entre ciudades y ciudades, la falta de paz entre ellos. Frente a todas estas palabras, ¿no?, presentadas por el profeta Azarías, el rey Asa responde de tres maneras. Primero, vemos que él recibe la palabra de Dios con todo su corazón. La primera parte del versículo 8 dice: cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Oded, tomó ánimo, dice. Cuando escuchó la palabra de Dios, tomó ánimo, se fortaleció. Esto es porque él no la oyó solo de oído, sino recibió la palabra con todo su corazón. Para él estas palabras lo desafiaban, por eso él toma ánimo. Hay quienes al escuchar, ¿no?, la palabra de Dios solo toman la parte que le gusta, no toda la palabra. Si hay algo que no le agrada, lo rechazan. Y eso nos hace débiles. No podemos estar seleccionando la palabra de Dios y tomar solo la parte que nos agrade. Cada vez que abrimos las Biblias, cada vez que escuchamos un sermón, tenemos que poder abrir nuestro corazón y recibir la palabra de Dios con todo nuestro corazón. En segundo lugar, el rey Asa buscó la pureza dentro de su pueblo. En la mitad del versículo 8 dice: y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, así como de las ciudades que él había tomado en la región montañosa de Efraín. Destruyó todos los ídolos, las imágenes, dentro de la tribu de Judá y también en la tribu de Benjamín, y también lo hizo en la tierra que él había conquistado. Como rey, su deseo era mantener la pureza espiritual dentro de su pueblo. Quería formar un pueblo agradable delante de Dios, porque sabía que la pureza era importante para ellos. En tercer lugar, vemos que el rey Asa restaura el altar de Dios. En la última parte del versículo 8 dice: también reparó el altar del Señor que estaba delante del pórtico de la casa del Señor. El hecho de que él haya reparado el altar del Señor significa que el altar no estaba cumpliendo su función, que estaba destruido, abandonado. O sea, el pueblo no estaba adorando a Dios. Pero después de escuchar la palabra del Señor, el rey Asa reparó inmediatamente el altar para adorar al Señor.
Y como vemos en el versículo 11, también entregó sacrificio a Dios. Dice, aquel día ofrecieron como sacrificio al Señor del botín que habían traído 700 vacas y 7.000 ovejas. Hay 3 lecciones que podemos aprender de la palabra de hoy. Primero, amen a la palabra de Dios. Reciban la palabra con todo su corazón. Amen la pureza delante de Dios. Renuncien lo que haya que renunciar. Abandonen todas las prácticas abominables, desagradables delante de Dios. Tercero, amen el altar, la adoración a Dios. Restauren la adoración dentro de sus vidas. Que Dios los bendiga.